Vamos a pedir a nuestro hermano Elías para que continúe con la labor del día. Adelante, Elías. Bien, Miguel, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Dígame. Sí. Perfecto, gracias. Bien, vamos a seguir en la sintonía y equilibrio que se ha logrado con esta apertura, cada quien en sus lugares, y vamos a realizar una práctica de irradiación. Bien, sabemos que la radiación nace de esa concentración de energías de luz, y en especial vamos a convocar a las energías de luz verde que se han generado en esta ocasión en el ámbito del hogar. Vamos a tomar conciencia del lugar donde estamos, de la casa que habitamos, del hogar que en este instante hemos formado, estamos formando con las personas que están junto a nosotros. Vamos a sumar a ello también la conciencia, la percepción, el aprendizaje del hogar que hemos formado desde niños, desde jóvenes, como si la casa que habitáramos en este instante es una suma de los hogares que hemos tenido desde la niñez. Y con esta conciencia, donde vemos personas, escenarios, momentos, vamos a iniciar un ejercicio de concentración de la energía de luz verde. Vamos a percibir en principio que esa energía se forma a partir de los lugares de la casa, los lugares de los hogares que hemos habitado, que habitamos ahora, donde esté concentrada la energía de luz verde, donde el ámbito de la esperanza, de la vida, de la buena salud estén concentradas. Puede ser de pronto en el jardín, de allí tomamos esa energía concentrada que viene hacia nosotros, hacia nuestros cuerpos. Puede ser también la energía de la sala, esa sala buena para comunicación donde de repente estamos ahora. Y vamos sintiendo como chispazos de luz verde vienen de esos lugares, de las casas que hemos habitado, de los hogares que hemos formado y formamos ahora, y se suman a nosotros, se concentran en nuestro cuerpo de luz. Igualmente sumamos a ello no únicamente los lugares ya, sino también las actitudes de personas que habitan o han habitado los hogares en los que hemos estado o estamos ahora. La alegría, la sonrisa, el positivismo, la esperanza de las personas con las cuales hemos convivido o ahora convivimos, incluso nuestra propia alegría personal. Vamos a generar esas actitudes, círculos de energía que vienen a nosotros y van a sumar a nuestro cuerpo de luz, círculos de energía verdes que van a sumar nuestro cuerpo de luz. Finalmente vamos a visualizar cómo las energías verdes también no solamente están en los lugares, en las actitudes, sino también están en las palabras que se han proferido, que hemos leído dentro del hogar. Aquellas palabras que igualmente den esperanza, salud, vitalidad. De repente oraciones. Vamos a ver cómo de esas palabras que pueden estar en libros, en las bocas de las personas, en los oídos que hemos percibido, se forma una lluvia de pequeños puntos verdes. Una lluvia verde que igual va a nuestro cuerpo físico. Como viento que arrastra la lluvia, llegan esas burbujas, esos puntos de luz verde. Y entonces, en ese instante, nuestro cuerpo de luz está bañado por esas energías verdes que vienen de los lugares, de las actitudes y también de las palabras que han formado parte y forman parte de nuestro hogar. Estamos como que cargados de energía y luz verde, dispuestos a irradiar esta luz a donde lo proyectemos. Vamos a ubicar el lugar donde estamos ahora, el lugar que habitamos. Vamos a ubicarlo en el ámbito de la casa. ¿En qué parte de la casa estamos ahora? ¿Dónde queda nuestra casa en el vecindario, en el distrito, en la región, en el país, en el continente? Vamos visualizando el continente como si fuera una
luz verde intensa, el hogar que habitamos y esa energía que hemos acumulado. Vamos ubicando allí en el planeta, el continente, el país, la región que habitamos, la ciudad que habitamos y nuestro propio hogar como punto de luz. Y vamos a visualizar también otro punto de luz, igualmente verde. En principio vamos a visualizar la casa de los hermanos Sixto Paz y Marina. Vamos a ver allí en la parte sureste de Lima, la casa de Sixto Paz y Marina. Ellos dos están allí, luego de haber superado una prueba de fe y de esperanza. Vamos a visualizarlos a ellos sonrientes, en actitud amable, en actitud relajada. Vamos a visualizar dónde es, cómo es el interior de la casa de Sixto, donde están en este momento ambos. Y así identificado entonces vemos a la proyección del planeta y los continentes y sus dos puntos de luz, que uno somos nosotros en nuestro hogar y luego también la casa de Sixto Paz. De tal forma que vamos a levantar las manos en actitud de irradiación. Vamos a apuntar al lado sureste de Lima, allí donde habitemos, calculando la orientación de nuestro cuerpo físico, redirigiendo energía. Y vamos a tomar lentamente una inhalación, concentrando la luz verde de aquellos lugares que hemos habitado, actitudes que hemos sentido, vibración de palabras que hemos escuchado, dicho, leído. Y vamos a exhalar enviando la luz verde a la casa, al hogar de Sixto Paz y Marina. En esta primera inhalación y radiación, vamos a nutrir los lugares, cada esquina de la casa, las paredes, el piso, los muebles, llenos de esa luz verde, cada habitación, cada pieza de la casa de Sixto Paz y Marina, plenamente llenas de luz verde, de esperanza, de optimismo, de buena salud. La segunda inhalación lenta y profunda. Inhalamos. Concentramos energía verde, las esferas que hemos captado, de las actitudes de las personas, alegría, equilibrio, paz, bonomía, y exhalamos. Proyectamos esa luz, ahí lo vemos en la visión del continente, yendo de un punto de luz a otro, al hogar de Sixto Paz y Marina. Y esta luz va a llegar esta vez a las personas, al propio Sixto, a Marina, a las hijas de Sixto, a las personas que están en el hogar con Sixto, para que en todo momento, incluyendo aquellos instantes de grandes pruebas, tengan la esperanza, la actitud positiva, la percepción de la buena salud en sus actitudes, en sus gestos. Y finalmente, nuevamente tomamos una inhalación. Nuevamente, la energía de los verdes se concentra en la palma de las manos. Y vamos a irradiar desde la casa donde estamos allí esa energía de lluvia verde que hemos captado de las palabras que escuchamos, hemos dicho, hemos leído, que generan esperanza, buena salud. Y proyectamos exhalando esa luz en forma de lluvia verde a la casa de Sixto Paz. Para que en todo momento las palabras que se profieran, que se escuchen, que se lean, estén a tono con la esperanza, con la fe, con la buena vibración de la vida, con la buena salud. Convencidos de ello, vamos a una vez más inhalar y concentrar la energía verde que hemos acumulado.
los puntos de luz, los círculos de luz, de la lluvia de luz del entorno del hogar, para que así podamos dar lo que tenemos y sumar. Vamos a visualizar el hogar de Elmo Matios, llamado con amor el segundo de los antiguos por la proximidad a los tiempos de Fundación Rama. Y también a todas las personas que están con alguna dolencia, con algún mal, alguna prueba, para que sus cuerpos físicos, su estado mental, sus emociones, su mundo espiritual se equilibre. Vamos a inhalar profundamente. A retener un instante y exhalar enviando toda esa energía de luz verde como si fueran múltiples destinos de las personas que están con esas necesidades, visualizando en especial aquellas que conocemos, aquellas que tenemos próximas. Convencidos de que el hogar que habitan, el lugar que están en este instante, es un lugar de armonía, que sus actitudes son positivas y las palabras son de crecimiento. Vamos a ver en ese instante todo el planeta Tierra así formado, con los distintos puntos de luz donde nacen esas energías verdes que van a otros lugares. En ese instante el planeta es una inmensa bola de luz verde, con líneas de luz que se entrecruzan de ida y vuelta, de un lugar a otro, multiplicando el efecto sanador de esta acción. Convencidos de ello, con la seguridad de que lo que estamos haciendo es efectivo, tiene un resultado. Vamos a agradecer al Padre que nos ha hecho canales en todo momento de esa luz verde y de todas las energías positivas que pueden circular a través de nosotros, que ha limpiado los canales, nuestros canales, para que seamos un flujo, un lugar donde fluye la luz, la energía a plenitud. Y con esa conciencia vamos a tomar una inhalación lenta y profunda. Llevamos las manos desde el pecho. Tenemos. Y cuando exhalemos, vamos a bajar lentamente las manos y decir gracias. Miguelito, muchas gracias. Ligia, gracias. Gracias, Elías. Bueno, hermanos, a partir de estos momentos, vamos a ceder el espacio a nuestro querido hermano Leobardo. Leobardo, inmediatamente te voy a ceder la pantalla para que hagas tu presentación. Adelante, Leobardo. Pues primeramente, muchísimas gracias. Gracias a todos los hermanos de misión, representando precisamente a esta parte de México, el grupo Rama Afinidad. Quiero dar las gracias a Ligia, a Miguel, a todas las personas que están en este momento, y también a mis amigos, compañeros y hermanos de grupo, Sofía, Carlos, Diego, Margarita, Patti, Rebe y Héctor, que están también aquí presentes. Muchísimas gracias. Y bueno, como ustedes saben, pues he pertenecido a los grupos de contacto desde hace 14 años, pero voy a presentarme para las personas que no me conocen, sobre todo porque a través de estos 14 años, precisamente de estar en el programa de Contacto Rama, me han sucedido muchísimas cosas que yo les llamo bendiciones. Y hablaré un poquito, muy poquito de mi historia, porque esas situaciones personales, es curioso porque el lugar donde nací en casa, no nací en hospital, le gané la carrera en el parto a mi madre, y curiosamente el número de la casa es el 33. A partir de los 9 años, precisamente, pues comencé precisamente como muchos de ustedes también a tener esta afinidad o a tener la presencia
de lo que sería el contacto o los avistamientos que pues ya podemos registrar en fotografía o en video. Desde muy pequeño, desde esos 9 años, me interesó muchísimo lo que es la cultura. Mi familia no estaba relacionada para nada con el contacto extraterrestre, pero sí de alguna forma estaba relacionada con la cultura. Y así crecí, con esa visión. He vivido por muchos años muy cerca del Aeropuerto Internacional de México, y precisamente a esa edad de los 9 años me tocó, junto con mi familia, ver pues un objeto totalmente plateado surcar el cielo. Yo sabía perfectamente que no era un avión, no era un helicóptero, y desde ese entonces comencé pues ese interés por este tema a muy temprana edad. Y es por ello que también muchas cosas que me cambiaron la vida, pues precisamente es, aquí en México se dio a conocer un programa muy especial que hablaba del contactado Edward Billy Meyer, un programa que se llamaba 60 Minutos y que fue conducido por el periodista Juan Ruiz Gili, pero también de ahí surge el periodista Jaime Maussan. En la época de los 90, precisamente, ahí es donde conozco a Sixto, en el programa que también cambió mi vida. Es un programa que hizo pues Récord Guinness, que es ¿Y usted qué opina?, aquí en la Ciudad de México, donde precisamente llegaba a México Sixto en esos años, en los años 90, pues a participar de su experiencia, y es ahí donde lo conozco, y a través de los años fui acercándome a grupos de contacto, que los primeros grupos que se empezaron a formar aquí en México, y bueno, comenzamos esa bonita amistad que siempre he dedicado pues mi difusión también a Sixto como un gran impulsor, un gran hermano, pero también como un padre, porque siempre he recibido siempre ese apoyo y ese consejo. Junto con él, así como ustedes pueden ver en estas fotografías, pues hemos tenido experiencias pues en lugares de poder aquí en México, en donde la presencia de los guías siempre estaba presente, ¿no? Allá en algunos lugares también, como en Peña Blanca, donde realizamos algunas salidas. Ahí en Peña Blanca, en el año 2008, fue donde precisamente recibí mis cristales, mi nombre cósmico, que Sixto por bien me dio a corroborar, algo que verdaderamente en esos años que yo no sabía absolutamente nada, iba aprendiendo todo, pues me sorprendió bastante. Ahí vivimos experiencias extraordinarias de tipo Sendra, un tipo de teletransportación a este lugar que me tocó visualizar desde dentro de una nave. Obviamente este dibujo es una representación de lo que ya todos conocemos como Morlen, y pues había visualizado algo muy similar en este lugar de Peña Blanca. A partir de, pues, de esta formación, precisamente con los grupos de contacto, pues me fueron sucediendo más cosas, precisamente la presencia de los guías, avistamientos, que pude estar registrando precisamente en fotografías. Aquí ustedes pueden ver a mis espaldas lo que es la Basílica de Guadalupe, que es un lugar también muy poderoso, antes de ser un lugar ufológico de la presencia extraterrestre, fue un lugar prehispánico, pero ante todo es un lugar energético. Esta es otra fotografía precisamente de las naves que hemos podido captar en los trabajos que hemos realizado en este lugar. Los grupos de contacto a los cuales me fui añadiendo, este es el primer grupo en el año 2007, como les menciono, 14 años de vivir esta extraordinaria experiencia, con amigos y hermanos que, bueno, ya no están en los grupos van, vienen muchas personas, se han disuelto, y bueno, aquí, por ejemplo, nuestras salidas a un querido amigo y hermano de Houston, mexicano, Marco Córdoba. Aquí estamos en trabajos de irradiación en el Valle de las 7 Luminarias, trabajando el disco solar de México. Aquí me encuentro con otro gran amigo y hermano que es Humberto Sánchez de Monterrey. Está Iñaki, también un gran amigo. Atrás está Jaime. Y bueno, nuestro actual grupo, el grupo Rama Afinidad México, que en realidad pues soy muy afortunado de que podamos contar con este grupo tan afín, en donde no hay ego, no hay protagonismo. Realmente hemos conformado un grupo muy dinámico, sobre todo por la parte de la investigación, llevando a cabo todo lo que son los protocolos dentro de misión. Aquí está, por ejemplo, Patti, Rebe, que también nos acompañan.
y hemos hecho algunos trabajos de salidas. Ya estamos en una fase de integración para hacer salidas como un grupo que ya vamos para, creo que cerca de 3 años, y la verdad agradezco mucho, mucho su presencia. Y toda mi experiencia, hablaré un poquito de esta parte de mi experiencia, porque me ha tocado muchas veces andar solo en esta parte de la misión. Y bueno, estando aquí en el Valle de las Siete Luminarias es prácticamente donde nació toda mi experiencia dentro de Misión Rama, al lado, yendo al Valle de las Siete Luminarias, y aquí me encuentro con don Óscar Arredondo, que es un gran contactado de allá del Valle de las Siete Luminarias, con que siempre lo visitábamos. También tuve la oportunidad de conocer a don Carmelo García, quienes los dos pues han creado lo que en los años 70 hacían de las verduras gigantes. El Valle de las Siete Luminarias, que es un lugar que, como menciono, ahí también se encendió precisamente esa llama en donde mantuvimos ese contacto. Muchas personas, pero en especial mi experiencia fue realmente trascendental, que, como menciono, me cambió la vida, pudiendo compartir con varias personas de los integrantes, como menciono, que iban llegando, los avistamientos que se iban teniendo. Ustedes pueden observar, no es muy nítida, pero pueden observar aquí incluso 2 naves, que siempre las características de estos objetos alargados, tubulares, siempre están a 45 grados. Pues nuestros trabajos de irradiación, de meditación, y pues también otro de los lugares que fuimos visitando como lugares de poder aquí en México, como esos misteriosos lugares de contacto, y que nos fueron guiando pues nuestros hermanos mayores, como aquí también muy cerca del Valle de las Siete Luminarias se encuentra el Cerro del Culiacán, o el llamado Chicomostoc, y ustedes pueden observar ahí en la flechita, pues una nave también surcando el cielo, se dejaban ver, se dejaban fotografiar. En estos 2 lugares me tocó vivir la experiencia con 2 seres extraordinarios. Uno que es Mardox, y otro, un integrante de la Hermandad Blanca de esta región de México, que se asume con el nombre de Ajutec. Aquí nuevamente en la cima del Cerro del Culiacán vemos y observamos a un ladito precisamente otra nave. En los trabajos que íbamos a hacer, pues prácticamente estuve como 10 años precisamente estando 2 veces por año visitando este lugar, a veces con grupo, a veces solo, a veces con personas, y haciendo acercamientos a estos lugares de poder que nos invitaban los guías extraterrestres. Y tuve la oportunidad también de conocer a don Uriel Almanza, que era un guardián precisamente de ese mundo intraterrestre. Era un maestro rural de música que, bueno, tuvimos una buena oportunidad de conocerlo, y nos llevó a conocer algunas de las cuevas precisamente de allá del Cerro del Culiacán, el Cerro del Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, que tiene bastante historia, sobre todo porque es un lugar intraterrestre aquí en México, porque las leyendas hablan precisamente que las 7 tribus nahuas, saliendo de Aztlán, pues recorren lo que es la parte del desierto. Muchos lugares aquí en México hacen una gran peregrinación y salen en búsqueda de la tierra prometida de Tenochtitlan, no de México, de Tenochtitlan, porque México es una palabra sagrada, que bueno, ya en algún momento podremos platicar. Pero si ustedes observan esta gráfica, pues las 7 tribus nahuas son muy parecidas, o he encontrado esa relación entre lo que es la historia del pueblo hebreo con el pueblo mexica. Y ustedes pueden observar que aquí en la isla de Aztlán están los glifos de las 7 tribus nahuas, pero parece el candelabro de 7 brazos, que bueno, se conoce dentro de la religión judía. Y se asume siempre el número 7. México en sí es el número 7. México es una palabra sagrada que no solamente quiere decir en el ombligo de la luna, sino también el número 7 en náhuatl se pronuncia Xicome. Si nosotros pronunciamos el número 7 varias veces, Xicome, 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 bueno, México quiere decir el número 7, en donde de alguna forma tendría pues una participación en la misión mundial, ¿no? Por ser una parte equilibradora pues del planeta también. Aquí me encuentro precisamente dentro de una cueva
allá en el Cerro del Culiacán, el Chicomostoc. A partir de ese momento de llevar parte de los grupos, de integrar parte de los grupos, pues llega ese momento en donde precisamente recordemos lo que son los protocolos dentro de misión, los avistamientos, el acercamiento, las experiencias, vivir las experiencias de grupo, pero llega una parte en donde se disuelven y de alguna forma tenemos que vivir la experiencia que nos han enseñado los guías extraterrestres. Y de alguna forma pues anduve solo una temporada investigando, verificando y pasando de la investigación a la exploración. Y precisamente algo estricto que me ha gustado llevar precisamente dentro de esta vivencia, pues es respetar los protocolos y sobre todo la agenda de contacto rama, por ejemplo, que es el contacto con los guías, obviamente derivado con todas sus ramas, y el contacto con la Hermandad Blanca también con todas sus ramas. Pero estas serían para mí estos dos aspectos tan importantes cuando pasamos de una agenda a otra agenda, ¿no? México, pues de alguna forma siempre ha sido un parteaguas o de alguna forma ha participado mucho en este proceso donde precisamente los seres extraterrestres se han manifestado. Es un país de contacto extraterrestre y precisamente el 11 de julio de 1991 se cumplió una profecía durante el eclipse de ese año que ya estaba inscrito precisamente en el Códice Dresde, ¿no? Y anunciaba precisamente el retorno de los señores de las estrellas. Pero no sería pues más que en Tepoztlán, donde precisamente viví prácticamente mi bautizo de fuego, antes de iniciar todo el proceso de los grupos de contacto, integrarme a la agenda de contacto rama. Bueno, ahí, junto con 4 amigos en el Valle Sagrado de Tepoztlán, pues viví una experiencia de acercamiento con una nave. Solamente éramos 4 en ese entonces, y fue algo maravilloso y algo impactante. A partir del año 2007 y después, en el año 2011, pues bajo estas experiencias me tocó vivir una muy especial con este ser llamado Ajutec, ahí precisamente en el Valle Sagrado de Tepoztlán, en donde les voy a compartir un poco precisamente para que podamos comprender la parte de integración de México dentro de este proceso. Ajutec me decía, ahí en Tepoztlán, sus pasos e interés los han llevado a acercarse a estos retiros, bases operativas donde naves acceden a su mundo. Estas zonas activamente tienen unas enseñanzas y un rol histórico con civilizaciones cuna, hoy apoyada por nosotros. Shambhala les será familiar. Y la Hermandad Blanca pronto saldrá a la luz y al encuentro con la humanidad. Habrá noticias que os motivarán. En amor, vuestros maestros de los retiros interiores, Ajutec. Ahí es donde también tuve varios mensajes en donde precisamente hablaban que era el momento del despertar de México, porque se hablaba mucho de esos retiros interiores en los Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa, pero llegaba el momento de que se comenzaran a abrir precisamente de información y a trabajar precisamente los retiros interiores de México. Y ahí es donde empieza un poco mi labor en estar investigando estos lugares, sobre todo ahí en Tepoztlán, como menciono, un lugar poderoso energéticamente dentro del planeta, porque a México lo parte una línea energética, lo podemos ver en los mapas, es una línea imaginaria, pero es una línea energética que le llamamos el paralelo 19.5. En todos los planetas e incluso en el Sol, el paralelo 19.5 norte o sur es el altamente energético, es poderoso esas líneas. Entonces, aquí en México, este paralelo lo parte a México e incluso se genera la gran cantidad de volcanes que también he estudiado, esa cordillera neovolcánica. Pero Tepoztlán se encuentra en esa línea y entonces los guías también nos han invitado a investigar estos lugares con un mensaje muy profundo. Este lugar que ustedes ven es el Cerro del Hombre. En una ocasión, voy a irme muy rápido, en una ocasión precisamente recibí un mensaje telepático en casa en donde sentí el impulso precisamente de ir a Tepoztlán, así sin saber absolutamente a qué iba, solamente sentí el impulso, agarré mi mochila al hombro, fui y bueno, llegué a Tepoztlán, no sabía para dónde ir, había estudiado muchas cosas del Valle Sagrado de Tepoztlán,
pero llegó precisamente otro mensaje telepático en donde me decía, si quieres entrar al Valle Sagrado, entra por la puerta, entra por Amatlán. Y bueno, voy precisamente a Amatlán y encuentro pues varios símbolos que se encuentran ahí inscritos en ese Valle Sagrado. Cuando regreso a Tepoztlán, yo quería investigar un par de montañas y me encuentro con una persona que de la nada, me indica que debo de ir a un cerro llamado pues la Montaña del Hombre. Ustedes pueden ver aquí como busto, tiene como un rostro de hombre, efectivamente, ya que también los hermanos de las estrellas también nos estaban comentando que en Tepoztlán se podía propiciar el contacto físico. Y bueno, me adentré en esa aventura, ahí solo totalmente, y se dio precisamente un avistamiento programado, como ustedes pueden ver. Esto es la cabeza de esta montaña, donde ponen una cruz, pero ahí se manifestó una nave que pude fotografiar en pleno día. Hablaban precisamente de esa familiaridad con Shambhala, y Shambhala, pues existen estos dos lugares en el desierto del Gobi, pero existe lo que yo también he referido mucho y que tuve la oportunidad en el año 2012 de estar precisamente en Paititi, que el otro Shambhala de América precisamente es esta región de Paititi. Entonces, pues los guías nos habían mencionado que a través de los túneles y todas estas galerías subterráneas, también en México conectarían con estos lugares sagrados. Por mucho tiempo he estudiado la historia y bueno, para llegar precisamente a estos lugares como Tepoztlán, tuve que estudiar a través del legado y tratar de recuperar el legado de uno de los investigadores más importantes, que es su paisano de ustedes, que es Daniel Russo, en donde precisamente él dice que existe la necesidad de ubicar los bosques sagrados, las montañas sagradas y las cavernas donde una humanidad utilizó las fuerzas telúricas para devolver a los hombres el equilibrio físico y psicológico. Y efectivamente, para allá es donde nos estaban llevando precisamente los guías. Es curioso que el brother Philip o George Hood Williamson, que escribió El secreto de los Andes, que hablaba precisamente de la abadía de los 7 rayos, y que conoció precisamente a Sister Tedra, conoció a George Adamski, pero fue testigo de avistamientos aquí en México, en Tepoztlán, junto con Daniel Russo. Es muy curioso. Dentro de estos lugares que hemos investigado y hemos dado testimonio, los grupos que hemos venido formando, hay una cueva interesante ahí en Tepoztlán. Pues en el año 2014 estuve investigando este lugar, nos metimos a esta cueva tan importante que nuestro actual grupo ha estado ahí. Es una cueva que pues aparentemente la boca, un pedacito de lo que es la boca, parece un corazón. Y bueno, ahí dentro de esta cueva hicimos meditaciones, irradiaciones, pero ahí se comunicó uno de los guías, que es Sendor, y telepáticamente me decía que nosotros teníamos que encontrar ahí, en Tepoztlán, Amatlán, una estupa tibetana, que tendríamos que encontrar o encontrarnos precisamente con aquellos guardianes de la Hermandad Blanca de superficie y que eran lamas tibetanos, que vendrían a ser los señores o los guardianes de Orión, y también los guardianes de Oriente. Cuando yo le pregunto que si esto no es un mentalismo, que le pido una corroboración, me dice que los vamos a sentir y los vamos a observar. Bueno, se toman estas fotografías y esto no son orbs, los clásicos orbs. Se ven luces dentro de la cueva de Amatlán. Es decir, como si la conciencia de estos seres se estuviese manifestando, como si fuese fuego, energía. Ahí ustedes pueden ver el barrido en la fotografía. Cuando salgo de la cueva, pues siento pues esa sensación inexplicable de voltear hacia una montaña, y les pido precisamente para dar testimonio y poder documentar, me tomen una fotografía allá señalando precisamente esta montaña. No sabía a qué se refería, por qué tenía que señalar esta montaña hasta después. Era a lo que se refería precisamente el guía Sendor. Esta montaña en B es muy importante porque todas las montañas en B, en todos los pueblos originarios, en todas las culturas sagradas del planeta, como por ejemplo en el Altai, ustedes pueden ver, está en B,
vean en el Tíbet, donde van a meditar los lamas. Estas noticias, por ejemplo, allá en el Beluca, allá en el Altai, precisamente cómo se crean estas energías electromagnéticas, y precisamente por eso son lugares puros y sagrados. Vean las pinturas de Nicolás Roerich, por ejemplo, donde se ven las montañas precisamente en B, las montañas en B en lugares sagrados de Turquía, en Monterrey también, donde hemos estado precisamente en los trabajos con Humberto, en Chalcalcingo, Morelos, este lugar arqueológico tan impresionante que es de la cultura madre aquí en Mesoamérica, que son los olmecas, y precisamente aquí en el Mecanto, en donde en el año 2012 tuvimos la oportunidad de estar en expedición, y vean lo que es la puerta, el Mecanto, son dos montañas que hacen una V nuevamente. Y bueno, nos mencionaban que teníamos que entrar en contacto con los guardianes de Oriente y encontrar esa estupa tibetana. Vean cómo en el valle de Tepoztlán, también al fondo, está el Lama, pero ustedes pueden observar esa montaña en B. Aún la encontramos. Todavía tenemos que hacer varias expediciones porque esa montaña que señalaba 2 años después, en el 2016, vuelvo a señalar esta montaña y en el video que me sacan, pues aparece una nave surcando esa montaña. Lo curioso es que para poder corroborar precisamente dentro de estos protocolos, para saber que todo es real, bueno, es curioso porque meses atrás, en julio, pues nuestra compañera Meli, o Monse, pues ella es artista plástico, es músico, que pertenece también a los grupos de contacto. Bueno, precisamente ella dibuja en una meditación lo que ustedes pueden ver aquí, pues abajo, lo que es una montaña en B, un aparente círculo que representaría una nave y arriba, pues como un portal. Es curioso porque en la fotografía que ustedes ven, pues dentro del video, esto es un fotograma de un video, porque el video existe, y bueno, a ustedes pueden ver en la flecha, donde señala un objeto a 45 grados aproximadamente, estar cerca de la montaña en B, y es como si fuese una calca, como si fuese premonitorio precisamente, que los guías nos estaban diciendo que esto estaba corroborado. En este lugar tendríamos que encontrar la estupa tibetana. Y curiosamente, los lamas tibetanos pues también se relacionan, todo lo que es la cultura budista también tiene que ver con los guardianes de Orión, ¿no? Como sabemos, también dentro de los guías también provienen de Orión. Otro de los lugares tan importantes que me ha tocado vivir e investigar, pues es el Iztaccíhuatl, ¿no? Que también lo hemos visitado actualmente con nuestros actuales grupos, es el Iztaccíhuatl, ¿no? Hoy tenemos bastante actividad en el volcán Popocatépetl, pero precisamente el Iztaccíhuatl no deja de ser menos importante. ¿Por qué tienen la polaridad? Se ha mencionado dentro de la mística que el Popocatépetl pues es la polaridad masculina, y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida, pues es esa polaridad femenina. Hemos hecho estas expediciones allá a lugares extraordinarios, y bueno, gracias a amigos rescatistas, que algún día se los presentaré al grupo actual, al menos, por lo menos en este momento los conozco yo, que han sido los guías quienes me han llevado precisamente a estos lugares del Iztaccíhuatl. Ellos me invitaron en una ocasión a una cueva muy específica, y bueno, ellos me decían, como tú estás interesado en este tema, pues a ver qué es lo que averiguas, porque hay algo meramente extraordinario dentro de esta cueva. Aquí me encuentro con el presidente de Rescate Agreste, de los rescatistas. Me entrevisté con él, me platicó muchísimas cosas, y bueno, nos llevó precisamente a una cueva que le llaman pues la boca del diablo, pero en realidad tiene un nombre muy hermoso. Es curioso porque esta cueva tiene 13 escalones y la tenemos de alguna forma muy discreta, no damos la ubicación precisamente para respetar el lugar, porque ustedes van a encontrar algo extraordinario. Los rescatistas precisamente me han mostrado algunas fotografías, muchos materiales que tienen ellos de avistamientos, pero cuando hablamos de la hermandad blanca que existe dentro de estos retiros de las montañas sagradas, pues aquí en una cascada que está congelada, ustedes pueden observar como si alguien estuviese atrás de estos témpanos, como si se estuviesen mimetizando con los témpanos de hielo,
pero cuando hacemos el acercamiento, pues es una persona prácticamente, o sea, no se ve un témpano de hielo ahí, sino se ve su rostro, puede ser una mujer, puede ser un hombre de cabello alargado, pero sobre todo de túnica blanca. Entonces, los guías precisamente nos han mencionado que hay retiros y bases subterráneas, tanto hangares como santuarios de la Hermandad Blanca en este lugar. Esta es una puerta donde me guiaron precisamente en el año 2013 con ciertos anuncios desde el año 2012. Ellos, los guías, precisamente mencionaban que en algún momento tendríamos que acampar en cuevas que ya conoceríamos. Y obviamente yo me preguntaba, ¿cuál es esa cueva que ya conocíamos? ¿No? Hasta llegado ese año 2013, donde me llaman por teléfono los rescatistas y me llevan a esta cueva. Esta cueva tiene una particularidad, es muy interesante toda la simbología, porque es un petrograbado, pero enorme, es una puerta, y la conocemos también como una puerta dimensional por las experiencias que me tocó vivir. Es una puerta que tiene un círculo arriba, un círculo abajo, y están enlazados por unas cruces. Es como la unión del cielo o con el inframundo, o de la tierra, la superficie, con el inframundo, con la parte intraterrestre. Tiene unos símbolos, arribita precisamente de lo que es el primer círculo, a los costados tiene unas hendiduras para poner las manos, y precisamente pues el presidente de rescate, ¿no? Pues me comentó precisamente de viva voz que él se había quedado a dormir de muy joven a un costado de la cueva y vio acceder a seres vestidos de blanco, ¿no? Eso es lo que originalmente a mí me platicó. Y pues él ve que hacen unos cantos, él no habla de mantras, ve que hace algunos cantos, desaparecen y los ve aparecer nuevamente y se retiran físicamente, pero eran hombres o seres vestidos de blanco. Es una situación característica que nos lleva a pensar precisamente pues en integrantes de la Hermandad Blanca, tal vez, pero algo verdaderamente sorprendente. Vean la altura de la puerta, más o menos un poquito arriba de mi estatura, un poco más o más o menos de 2 metros. Esta puerta tiene la característica de ser un portal que pues se parece a otros lugares que también son estas puertas estelares, como la puerta de Ayumarca, en donde precisamente las mismas características de forma de conectarse, ¿no? A través de poner la frente, de poner las manos. Y ahí me tocó vivir esa experiencia con este ser llamado Ajutec, uno de los integrantes de la Hermandad Blanca que ha aparecido por todos lados, que hemos hecho expediciones. Y lo curioso es que antes de vivir la experiencia de contacto con él, pues me toman esta fotografía y aparece esta energía en mi frente, ¿no? Posteriormente, pues ustedes pueden ver la boca de lo que es la cueva. Esta forma, este petrograbado que tiene tan profundo esta cueva, está totalmente limpia, es totalmente pura, ni siquiera se llama la puerta del diablo o la boca del diablo, sino el verdadero nombre se llama la puerta del sol. Entonces ahí hice, bueno, pues las actividades que ya conocemos, mi nombre cósmico, mantras, hice el Sinuru para abrir precisamente esta llave, y bueno, me permitió acceder a este lugar. Como menciono, se posó una energía en mi frente. Cuando termino la experiencia, otra energía se posa en mi coronilla. Y bueno, sabemos que pues a través de ciertas leyendas antiguas de la sabiduría ancestral, dicen que precisamente los seres de adentro de la piedra, si se quieren contactar con uno, pues se conectan por la frente, pero si quieren darnos información, se conectan por la coronilla. Ustedes pueden ver aquí inspeccionando precisamente la base de la puerta, que es como menciono, este contacto entre la superficie o el cielo con el inframundo, la tierra, ¿no? O el subsuelo. También es muy curioso porque relacionando la experiencia con pinturas de Nicolás Roerich, que precisamente tuvo contacto con la Hermandad Blanca, pues en esta pintura que se llama El Camino de Nicolás Roerich, pues nos enseña precisamente a cómo entrar en contacto, ¿no? en estos lugares rocosos, en estas puertas dimensionales, muy parecido a la experiencia que me tocó vivir en el año 2013. De esta forma, ¿no? Metiendo las manos, poniendo la frente, y así, a través de las veces que hemos tenido la oportunidad de vivir,
bueno, pues nuestros amigos y compañeros también del grupo han tenido sus propias experiencias. La experiencia original que tuve, obviamente esto es una representación, cuando accedí de una forma astral, de una forma espiritual, atravesando la puerta, pues aparece un punto que se viene acercando a mí y va tomando una forma humanoide, una forma antropomorfa, pero totalmente lumínica. No le veía rostro, solamente era energía de luz, y bueno, él se decía llamar Ajutec, y ahí me compartió precisamente muchas de estas visualizaciones de lugares de contacto aquí en México y las futuras salidas y algunos acontecimientos que esperamos ir corroborando precisamente para saber que esto es real. Hemos encontrado también ahí en el Iztaccíhuatl, por ejemplo, los rostros corazón, ¿no? Que precisamente son la señal de que nos encontramos cerca de los retiros interiores. Esta cueva, años posteriores, 2016 también, pues vivimos una experiencia extraordinaria con un ser ya ni siquiera pues como de la Hermandad Blanca como Ajutec, sino de la Hermandad Blanca posiblemente de superficie, un ser que se decía llamar Abudamir, ¿no? Que es un lama tibetano. Esta es la representación que han hecho precisamente allá con ustedes en Perú. Es una recreación de lo que sería, y así precisamente lo vi cuando volví a tener esa experiencia dentro de la puerta. Es curioso porque también han aparecido allá en el Iztaccíhuatl precisamente pues cosas extraordinarias como letras hebreas en las laderas. En el año 2003 aparecieron estas letras que quieren decir, porque el lenguaje hebreo es de derecha a izquierda, 9 parió, parirá, cráter dragón. Eso en el año 2003, pero nunca supimos interpretar, realmente ha sido complicado poder interpretar qué suceso o qué profecía o qué pues nos están diciendo con que aparezcan este tipo de letras. Obviamente no solamente han aparecido en ese tiempo, sino 10 años más tarde, pues amigos me compartieron precisamente en el año 2013, a finales del año 2013, 10 años después, no 9, 10, pues cómo aparecieron nuevamente letras hebreas, las mismas letras hebreas, que comparándolas con las del año 2003 son exactamente las mismas, prevalecen. Obviamente, muchas personas que conocen mi trabajo me fueron acercando pues más información y otras fotografías que incluso se ven hasta caneplas surcar en este lugar. Aquí, pues otras personas me pudieron compartir sus fotografías en el año 2014, en el 2015, cómo prevalecen en la época de nieve allá en el Iztaccíhuatl. Los propios rescatistas, amigos míos, me han compartido que en el Iztaccíhuatl, precisamente hablando de cráter Dragón Parirá, bueno, me han compartido que no es muy conocido, pero que en la superficie, en la parte más alta del Iztaccíhuatl, existen 7 cráteres, y de los cuales 2 están activos, y que pues al menos todo lo que es el servicio pues de noticias de allá de los volcanes, lo que es el parque ecológico, nunca le han dado a conocer a los habitantes, pues sí, a los pueblos aledaños, que hay actividad no solamente en el Popocatépetl, sino que en el Iztaccíhuatl. Y de hecho, geólogos han mencionado que es más peligroso la mujer, ¿no? La mujer dormida. Y es curioso, aquí ustedes pueden ver incluso estas fotografías que también tomé de los pies del Iztaccíhuatl, cómo aparece también como un ser extraterrestre también, ¿no? De cara como ovalada y con los ojos oblicuos, tanto sin nieve como con nieve. Estas fotografías que tomé pues allá por los años 2008, 2009 también, ¿no? Bueno, es curioso porque en el año 2019 pues hizo erupción o hubo unas grandes erupciones o estallamientos precisamente en el Iztaccíhuatl, que trataron de desacreditar los geólogos y personas de ahí del rescate, de las autoridades sobre todo, pues de que esto era un suceso de emanación de gas, pero no, realmente nos están ocultando algo. Y después de esas explosiones, pues hubo actividad ovni precisamente. Aquí hay una fotografía que nos compartió Daniel Ponce, un fotógrafo, de la actividad extraterrestre ahí, incluso de noche también.
también ustedes pueden observar, ¿no?, que otro de los lugares tan importantes es aquí en México, es Teotihuacán, uno de los lugares también muy mágicos, también sagrados, donde conocemos que también existen cuevas, sobre todo aquí atrás de la pirámide de la Luna. Este lugar, esta montaña que es enorme, se le llama el Cerro Gordo. También los guías en comunicaciones nos han compartido que existen túneles y galerías que nos llevarían también a ese encuentro con una fraternidad que le llaman la fraternidad o hermandad de Quetzalcóatl, que pertenece precisamente a la hermandad blanca que conocemos. Aquí me encuentro señalando en el año 2014, precisamente, una serie de avistamientos que tuvimos allá, pues con una salida que vino a dar Sixto. Ahí compartimos precisamente esta experiencia, donde pues casi 50 personas fueron testigos de los avistamientos. Ustedes lo han escuchado hablar del el 19 de julio precisamente de aquel año, y ustedes pueden ver que esto no es una esfera, esto no es una canepla, esto es una nave discoidal, ¿no? Estamos viendo lo que es la panza, la parte de abajo, la parte de abajo de lo que sería esta nave, en donde precisamente durante casi 4 o 5 horas tuvimos precisamente la fortuna de pues tener la presencia de los guías, porque precisamente era un avistamiento programado en el que había convocado precisamente Sixto a los medios de comunicación, y bueno, tuvimos la fortuna de estar precisamente ahí. Es muy curioso porque se manifestaron diferentes formas de naves, ¿no?, alargadas, estas ovales, caneplas, o esta que parecía como una mantarraya, que es muy parecida a lo que captó precisamente Kenneth Arnold, pues allá en el año de 1952, precisamente. Y ustedes pueden ver este acercamiento nuevamente. Como menciono, no es una esfera, no es una canepla. Esto debió de haber sido algo muy grande y discoidal. Y posteriormente, en el año 2015, seguían las manifestaciones precisamente allá en este lugar, que es también pues un gran portal, porque también pues hemos encontrado, y esto es totalmente público, como Teotihuacán, pues su distribución de estos 3 templos, estas 3 grandes edificaciones llamadas pirámides, el templo de Quetzalcóatl, el templo del Sol, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, forman lo mismo que Egipto en su exacta distribución, ese espejo con la constelación de Orión. Es muy curioso porque también me ha tocado hablar precisamente con arqueólogos y peritos precisamente en arqueología, que dentro de estos lugares, de estas pirámides aquí en Teotihuacán, pues para ellos es algo extraordinario, porque dentro hay materiales que generan pues magnetismo y tal vez electricidad, ¿no? En el templo de Quetzalcóatl, cuando ustedes entran por la parte principal a Teotihuacán, se encontrarán con el templo de Quetzalcóatl, que es curioso porque hace algunos años se abrió un gran hoyo que de varios metros hacia adentro, hacia el fondo, en donde pues se dieron cuenta que había conductos que llevaban al mundo subterráneo abajo de este templo. Lo curioso es que existían cámaras con un contenido radioactivo, gas radón. Eso es lo que me compartió de una forma personal, ya a través de los años ya se hizo público. ¿Qué hace un elemento radioactivo abajo de precisamente de una pirámide? Abajo de la pirámide del Sol, en el año 1900, cuando se comenzó a descubrir, pues estaba precisamente llena de una placa, de una mica precisamente aislante radioactiva, que después fue saqueado y fue vendido precisamente por los propios arqueólogos. Y bueno, después en la pirámide de la Luna se encontró mercurio, se encontraron unos extraños metales, pero también en estas pirámides se encontraron unas albercas de mercurio, ¿no? ¿Qué hace el mercurio o elementos como el cinabrio, por ejemplo, que generan también pues un tipo de magnetismo o una química que generan ahí? Ustedes pueden ver, esto es impresionante. Arriba ustedes pueden ver como una canepla y efectivamente lo que es esta nave posándose arriba de la pirámide del Sol. Aquí es
pues un filtro, donde está la canepla. Otro de los lugares también tan importantes que nos ha tocado vivir la experiencia, tanto colectiva, pues fue una invitación, ¿no? Esto lo fuimos recibiendo allá los grupos de Monterrey con Humberto Sánchez y su servidor, en donde veníamos enterándonos que había una invitación hacia una cueva muy importante y precisamente nos hablaban de la similitud que existe con la cueva de los Tallos, y me refiero a la cueva de Cuetzalan, Puebla, en donde curiosamente militares ingleses pues se quedaron atrapados en el año 2004. Y bueno, esto surgió como una gran noticia, como un gran escándalo, porque pues no eran precisamente espeleólogos, sino que eran del servicio secreto o eran militares de Inglaterra. Y bueno, hasta que llegara su embajada, pues se dejaron rescatar. Desde ahí empezamos a recibir los mensajes de invitación, precisamente porque cuando nos hablaban de que comenzarían a aperturarse los retiros interiores, estos santuarios en México, pues uno de estos importantes sería Cuetzalan, Puebla. Ustedes pueden ver el mapa de orografía, donde se quedaron atrapados los militares y pues se inundó. Y nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2014, pues de ir precisamente a esta zona. Solo que, pues bajo los protocolos, invitación, pues tratar de corroborar que esto era real, porque es muy peligroso entrar a las cuevas, pues los guías nos mencionaban que teníamos que entrar en contacto con los guardianes de la sabiduría ancestral y que ellos son los que nos iban a dar el aval. Y bueno, es muy curioso porque como todas las experiencias que hemos vivido dentro de Misión Rama, pues todo se concreta tal como se manifiestan los mensajes. Y es así que, bueno, me dan a conocer a un guardián, que es el abuelo Jaime, de allá de Cuetzalan, y aquí es muy curioso esta anécdota porque cuando yo le pido, yo fui una semana antes de la expedición a pedir los permisos, a saber si esto era real, a pedir todas las corroboraciones, y bueno, me encuentro con el abuelo, y él me dice, bueno, ¿por qué quieres entrar a una cueva que está resguardada? Ya las autoridades no permiten entrar, los ingleses generaron un problema para el propietario de la finca donde se encuentra la cueva. ¿Por qué quieres entrar? Porque tendríamos que pedir permisos, totalmente anticipados, a lo mejor no te dejan. ¿Por qué quieres entrar? Y bueno, yo me arriesgué y a ser honesto, a decirle absolutamente la verdad y con el riesgo de que me dijera que estaba loco, ¿no? Y pues me mandara pues a mi lugar de origen, ¿no? Y le dije precisamente que era una invitación por parte de seres extraterrestres para hacer un acercamiento a un santuario en donde precisamente había un legado ancestral. Se me quedó viendo, yo pensé que me iba a decir algo totalmente contrario y me dijo, no le vamos a pedir permiso a las autoridades. Nosotros, los pueblos originarios, tenemos mando y dominio sobre estas tierras, así es que nosotros te vamos a llevar. Y así es como se corroboró uno de los aspectos que nos decían los guías. Me quedé un día a dormir en ese lugar y bueno, platiqué, ¿no? Mentalmente yo le pedí a los guías, bueno, ya tenemos la primera corroboración, ¿cuál es la segunda? Si hay una manifestación para entrar de una forma segura a esta cueva. Si los ingleses, que eran espeleólogos militares, se quedaron atrapados, como un pequeño grupo de entusiastas dentro del contacto quieren entrar, bueno, ¿cuál es la garantía de que no nos va a pasar algo? Y pedí una corroboración. Y es ahí que en el cielo, ¿no?, tomé unas fotografías y aparecen objetos, pero uno de ellos fue totalmente contundente. Este que ustedes pueden ver por encima del árbol, donde está mi cursor, y bueno, el filtro que hago de esta fotografía. No es un ave, no es un mosquito, tiene todas las características a 45 grados, como menciono, siempre cómo se posan las naves. Entonces los guías se iban manifestando de que teníamos el aval. Pues llegamos y el abuelo de tradición nos contacta con el dueño, precisamente, que nos vuelve a preguntar por qué queremos entrar, si los ingleses
nunca le pidieron permiso, llegó el gobierno mexicano, los militares mexicanos, incluso lo iban a arrestar, ¿no? Porque había dejado entrar a estos militares sin permiso, pero obviamente él les dijo, pues también se metieron sin permiso, ¿no? Entonces volví a platicarle precisamente, honestamente, qué era esto. El señor como que entendía y no entendía y me dijo, sí, los vamos a llevar. Y es así que nos lleva por la selva, de ahí de la frontera entre Veracruz y Puebla, y nos lleva a la cueva de Cuetzalan de Alpazat. Es un lugar realmente extraordinario, con unas cavidades, unos túneles muy largos, que obviamente pues señalan muchas cosas muy simbólicas, es decir, como el útero, la entrada precisamente a la madre tierra, y ahí vivimos algo extraordinario, porque también tanto el abuelo como nuestro guía, el dueño, pues, pues tuvieron como algún tipo de visiones allá adentro, veían seres, escuchaban ruidos. Aquí me encuentro con el abuelo Jaime, con Humberto, y bueno, teníamos que pasar por lugares reducidos, de arcilla, y ahí es donde precisamente recibimos mensajes de que estos eran los primeros acercamientos para entrar a los retiros interiores, que posteriormente teníamos que mejorar precisamente y afinar la preparación, lo que siempre nos han sugerido, siempre elevar nuestra vibración para ir un paso a la vez, un paso a la vez. Sobre todo para encontrar no solamente a la hermandad blanca física, o encontrar pues aquellos vestigios como estas galerías que se parecen a la Cueva de los Tallos, sino también descubrir a través de la experiencia lo que existe dentro de nuestro interior, que son, ellos me decían, los códigos ancestrales, donde se guarda la información y es en nuestro ADN. También ahí radica los libros de las vestiduras blancas, por ejemplo, y esto lo hemos compartido también en algunas pláticas con Daniel, con Rafael, y hemos coincidido precisamente en lo que los guías han venido mostrando en sus mensajes. Aquí volvemos a ver esta fotografía de Cuetzalan, y es muy curioso porque dentro de esta cueva de Cuetzalan, de Alpazat, se han hecho descubrimientos. A este doctor, pues le entregaron, es un doctor médico forense, pues le entregaron un cráneo y una mano, ¿no? Pues allá por el año 2000, pero es un cráneo alargado. Vean esto que tuvo en su poder, él no supo qué hacer. Ya tengo algunos contactos para saber la historia completa acerca de este gran hallazgo, en donde precisamente es un cráneo alargado, como los que pues tienen ustedes allá en Paracas, pero lo curioso es que este cráneo y esta mano que encontraron, casi momificados, es de 6 dedos, es de 6 dedos. Bueno, otro de los lugares que nos ha tocado ir a hacer espeleología es un lugar energético que es el Xitle, es uno de los volcanes también que extinguió aquí gran parte de la ciudad hace más de 12,000 años, ¿no? Aquí en el Valle de México hizo su última erupción y pues enterró muchas de estas ciudades prehispánicas. Y bueno, ahí hicimos algo de espeleología, a unas cavernas realmente extraordinarias, y pudimos fotografiar incluso dentro de estas experiencias tipo de movimientos, estas energías dentro de estos lugares que se conectan entre volcanes y volcanes, porque como les menciono, México lo parte este paralelo 19.5, donde se genera una cadena de volcanes, en donde estas ramificaciones pues se unen, hay muchos conductos que se unen entre volcanes, es por eso que hemos ido a visitar este tipo de lugares. Mucha de esta información nos ha llevado a integrar también la búsqueda de los símbolos de la Hermandad Blanca, y serían los rostros corazón, como los que existen en Perú, allá con ustedes en Paititi, en Cuelap, en Ciudad Blanca, en Honduras, pero también los tenemos aquí en México, como les comentaba, en el Iztaccíhuatl, en Malinalco, que es una zona también muy importante dentro de las tradiciones ancestrales, en Peña de Bernal y sobre todo en Amatlán. Ahí es donde nos han llevado a conocer estas pinturas rupestres o petrograbados. Y qué decir también estas manos rojas, que también tienen que ver con la Hermandad Blanca. Y aquí damos una breve explicación de estos retiros que están diseminados por todo el mundo y que se encuentran
varias órdenes que precisamente integran a la Hermandad Blanca de la Tierra. Una de estas, o esta lista precisamente, es la Orden de Melquisedec, la Orden de los Esenios, la Orden de la Cruz Esmeralda, la Orden de Amatista, la Orden de los Rosacruz, ¿no? Pero también la Orden de la Mano Roja. Todos los miembros de la Hermandad de los Siete Rayos, hasta donde tenemos en cuenta, pertenecen a la Orden de Amatista, Hermandad de los Retiros Exteriores, y que es, hasta donde sabemos, muy antigua. Cuando mencionaba este encuentro con este lama que se proyectaba en esta puerta del Iztaccíhuatl, pues de acuerdo a nuestro encuentro en esa ocasión y al testimonio de los grupos de contacto, al menos también de lo que tenemos formación de Uruguay, sería un monje tibetano, un gran maestro de la orden del centro de los Andes del Sur, que parte desde el Perú hasta la zona antártica de la zona activa de la Hermandad de la Mano Roja. Su rol y tareas lo reconocerían como el maestro de la justicia, una especie de mentor que vendría a equilibrar las fuerzas y a poner orden. Su trabajo está relacionado a la conexión con el tiempo y a la evolución de las etnias más jóvenes de este continente. Como les mencionaba, los lamas tibetanos, porque hoy mantengo una relación muy estrecha, estoy tomando clases dentro del budismo, y bueno, esta leyenda, este mito sagrado de que pues hay una relación energética entre los Himalayas y los Andes peruanos, los Andes, estas cordilleras andinas, pues hay momentos en que las energías van y vienen, ¿no? Como una polaridad, y que se va creando un balance. Bueno, esto es muy cierto, porque precisamente, pues en esa ocasión que me tocó ir allá, pues en el Paititi, hicimos previamente una salida de integración allá a Pumapata, ¿no? Allá muy cerca del Cusco, y bueno, ahí escuché entre los hermanos una pues leyenda también que habla de que 7 lamas tibetanos llegaron precisamente a sostener esta energía, ¿no? Allá precisamente en el Cusco. Y bueno, dentro de estas informaciones que fui recibiendo ahí en Tepoztlán, precisamente por Sendor, decía que también existía esta lamacería o esta estupa tibetana que pues estaría resguardada por lamas tibetanos con los que tendríamos que entrar en contacto. Ahora, según las experiencias de otros grupos que visitaron las zonas parecidas allá en Chile, también dentro de los reportes que se han expandido, existiría una íntima relación entre estos lugares y de la Hermandad de la Mano Roja. Esta fraternidad sería una de las subdivisiones de la Hermandad Blanca, y esto es, hago la referencia, de acuerdo al libro, y ustedes lo pueden encontrar en el libro Los Guías Extraterrestres de nuestro hermano Sixto Paz Wells. Hemos encontrado también en varias partes de lugares sagrados aquí en México las manos rojas, precisamente el lugar del sacerdocio de estas fraternidades. Por ejemplo, esto es del Instituto de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la escuela, y bueno, tenemos en el sur de México, en las zonas mayas, también es una zona altamente sacerdotal. Bueno, tenemos también pues la impronta, el sello de las manos rojas, precisamente de los sacerdotes mayas, y también el símbolo de la cueva, que ustedes pudieron observar en la cueva, que es un círculo con una cruz. Pues ese círculo lo he investigado y mundialmente se le conoce como la cruz rodada. La cruz rodada es un símbolo solar que se le atribuye a los magos blancos, es decir, esa cueva del Iztaccíhuatl está encomendada a los magos blancos. Obviamente también en algún momento lo podemos platicar, pero la cruz, dentro de todo, incluso lo científico que he podido investigar, la cruz es el portal. Es una geometría que crea un portal, y no solamente en la geometría de ciertos lugares, en la geometría de montañas, en la geometría de templos o pirámides, sino también la tenemos en nuestra sangre. Ya en algún momento lo podremos hablar. Esto se encuentra en nuestro ADN. La mano roja, ¿no?, que se ha encontrado en las pinturas rupestres, como la mano roja de Uxmal, que es una zona sacerdotal. Esto, pues los hermanos de allá de Querétaro, y pues el grupo que ha estado investigando bastante Querétaro, pues han encontrado precisamente manos rojas allá en Querétaro. Y otro lugar tan interesante sería
Peña de Bernal. Peña de Bernal también es un lugar altamente importante dentro del contacto y la presencia extraterrestre. ¿Por qué hemos hecho salidas a este lugar? Hemos hecho irradiaciones, hemos tenido avistamientos. Vean la gente que está viendo el cielo. Bueno, tuvimos avistamientos a pleno día, cómo se mueve el objeto. Hay pinturas rupestres de manos rojas, hay pinturas de manos humanas de 5 dedos, hay que encontrarlas de 6 dedos, que es muy especial, pero ustedes vean mi mano, las otras manos que están ahí, pero también existen manos con dedos alargados, dedos más largos. Quizá otra civilización. Vean las manos totalmente normales, pero otra mano totalmente larga, mucho más grande, de un ser tal vez más alto. También hemos encontrado ahí, en lugares muy escondiditos, muy particulares de Peña de Bernal, pues el rostro corazón, que es un símbolo de los retiros interiores. Hemos escuchado incluso sonidos de la Hermandad Blanca, que yo se los atribuyo a la Hermandad Blanca, porque en las noches la peña empieza a emitir cantos, no vibraciones, no sonidos, mantras. Hay personas que no han sido de los grupos de contacto, pero han sido testigos, incluso comunicadores, que hemos estado ahí acampando, y ellos han sido testigos presenciales de que se escuchan cantos, como si fuesen mantras. Bueno, ahí en marzo de hace algunos años, 2019, si no mal recuerdo, pues estuvo un sacerdote quero. Bueno, ahí coincidimos, estuvimos en algunos rituales, pero a mí los concheros o los sabios ancianos de estos lugares me invitaron a una salida, a ir precisamente a subir, a escalar la Peña de Bernal, y al día siguiente tuvimos el encuentro con el sacerdote quero. Pues es muy curioso porque, pues, una coincidencia totalmente muy simbólica para mí en esa fraternidad que tenemos de Sudamérica acá con la parte de Norteamérica precisamente. Y es curioso porque tenemos por entendido que dentro de la sabiduría ancestral, ustedes van a ver, por ejemplo, lo que es la Peña de Bernal, donde se hace esta cruz, nuevamente la cruz, ¿no? Y dentro de la sabiduría ancestral existen lugares arqueológicos. Entonces, ustedes pueden ver aquí arriba de mi cursor, Peña Palmer, aquí por San Joaquín, en Tecozautla, en San Juan del Río, en Santiago de Querétaro y en San José de Iturbide. Son 6 lugares donde hay pues basamentos arqueológicos. Obviamente también hay otros que precisamente nuestros compañeros de grupo aquí presentes están investigando, pero esto es conocido ancestralmente. Pero si unimos precisamente los vórtices, ¿no? Precisamente, ¿qué es lo que se genera? Pues se genera un cubo. Se genera un cubo y el centro precisamente es la Peña de Bernal. Y esto está señalado geográficamente y dentro de la sabiduría ancestral de México, allá en la parte de Querétaro, cerca de la Peña de Bernal. Todos estos lugares que lo rodean generan un cubo. ¿Quién formó esto? ¿Quién les dijo que tenían que crear este tipo de geometría? Pero el cubo también se desarrolla esto. La estrella de 6 puntas. Algo realmente que es nuevo para nosotros. Como menciono, actualmente el grupo pues está yendo a hacer estas visitas, les queda mucho más cerca. Yo estoy aquí en la Ciudad de México, parte del grupo viaja para allá, parte del grupo también está radicando allá en San Juan del Río, y bueno, pues ellos han estado investigando, precisamente trabajando, precisamente esta zona, y que pues no me dejará mentir, Daniel, también aquí presente, pues ha estado con ellos con experiencias también extraordinarias. Entonces aquí tenemos una respuesta, ¿por qué existen lugares secretos de contacto extraterrestre y que precisamente es donde nos han venido guiando tanto los hermanos mayores como la propia Hermandad Blanca? Y bueno, ya casi finalizando precisamente esta exposición, ¿cómo es que vamos a entrar a esa relación con los hermanos intraterrestres, con la Hermandad Blanca? Pues aquí hay una pues frase, ¿no? Un escrito muy interesante por un italiano, escritor italiano, radicado, si no mal recuerdo, también allá
en Estados Unidos, pero es de origen italiano, donde menciona que allí se encuentra un mundo oculto, misterioso, desconocido y prohibido, donde habitan entidades tecnológicas más allá de nuestra comprensión y el conocimiento que se mantuvo oculto para nosotros en esta otra realidad. La pregunta es, ¿será revelada alguna vez la verdad? Las fuerzas terrestres de poder y codicia deben ser para siempre selladas. Cuando la humanidad aprenda a utilizar los conocimientos adquiridos en estas tierras extrañas para el beneficio de la humanidad, entonces encontraremos la entrada a ese mundo. Fran Scarsellati, de origen italiano, escritor. Aquí pues la fotografía que les mencionaba, cómo se está trabajando allá en Querétaro, lo último que se ha hecho. Nuestro grupo, integrantes del grupo Rama México Afinidad, y pues agradecerles precisamente la oportunidad de estar aquí con ustedes. Siempre quise y tuve esa inquietud de poder entablar esta comunicación, esta relación que no se había dado por algunas circunstancias, pero es muy importante que hoy precisamente conozcamos lo que se ha venido trabajando en México, por lo menos en estos 14 años dentro de mi testimonio, y actualmente pues lo que otra vez se está confirmando, que las nuevas generaciones pues vienen a dar respuesta y continuidad a la misión. Muchísimas gracias. Mi querido Leobardo, muchas gracias también a ti por tu brillante exposición. Sabe que en todo lo que tú has manifestado me ha hecho recordar la ligazón que tiene México y Perú. Y realmente sabe que esa es, digamos, la puerta de entrada para todo lo que tiene que pasar a posteriori. Yo te felicito porque, fíjate, está siendo, digamos, de estos investigadores nuevos, vamos a decir, de las nuevas generaciones, pero que están haciendo una situación realmente extraordinaria. Porque para entrar al mundo subterráneo, que se dice, al contacto con la Hermandad Blanca, mira, va a tener que ser cumplida todas las palabras de lo último que tú has dicho. Y eso es lo que nos está faltando. Por eso, todos nosotros nos tenemos que integrar física, mental y espiritualmente ahora, no mañana. ¿Te parece eso, Leobardo? Yo por eso, mira, con todo lo que siento en este momento, te agradezco por estar con nosotros, por haber hecho tan simple el recorrido de todo lo que tú has hecho y valgan las verdades de este momento, Leobardo. ¿Qué tal físico y qué tales situaciones buenas que tú tienes? Que el Padre Dios te siga dando esas posibilidades para que la concentres y para que se haga realidad el sueño dorado de lo que significa la integración total de la humanidad. Sí, así es. Yo lo comparto porque esto no es mío. Esto solamente es un pedacito de lo que me ha tocado vivir aquí en México, estas nuevas generaciones como nuestro grupo, y sobre todo lo más importante, y esto como ha sido una gran escuela para mí. En parte he llevado un camino en solitario, precisamente como les he mencionado, porque algo verdaderamente importante es la preparación, ¿no? Y sobre todo la unificación. Y esto, cómo nos lo recargan los guías, nos han jalado las orejas cuántas veces, en que debemos de ser más unidos, ¿no? En que debemos de estar en mayor integración, porque lejos de solamente formar grupos de contacto, grupos de irradiación, precisamente estamos aportando una semilla, ¿no? Entonces tenemos que ser ejemplo de lo que precisamente hablamos, y no debemos de caer pues en los dimes y diretes. Esto lo cuántas veces lo ha hablado nuestro hermano Sixto, precisamente, y tan importante que se hace en esta labor, precisamente, de pues dar a conocer el trabajo de todos ustedes. En esta ocasión, un pedacito de lo que ha sido mi exposición, pero sobre todo la importancia de lo que es la preparación y la integración. Leobardo, nos contabas que
que le ganaste la carrera a tu mamá cuando tuvo los dolores de parto y que naciste en la casa. Y hoy no ganaste la carrera en el tiempo. Nos has entregado información que nos podría dar un expositor en 3 horas y la diste en menos tiempo. Me hubiera gustado tener esas 2 horas o 3 horas, pero mucho para obviamente asimilar, mucho para asimilar, Leobardo, y para reflexionar y todo, fotos muy verídicas. Gracias por todo, por estar aquí. Más bien con el tiempo que nos queda, quisiéramos que Daniel nos comparta que estuvo en estos días. Lo vimos con unas fotos con Sofía, con el grupo de México. ¿Cómo les fue en esa salida? ¿Podrías compartirnos, Daniel García? Con todo gusto. ¿Ya? Bueno, primero, saludos, querido Leobardo. Un abrazo enorme aquí desde Ecuador. Se les quiere mucho. Ahora que compartí con los grupos de México, sé que estamos más unidos de lo que pensábamos. Una experiencia muy, muy bonita. Les resumo rápidamente. Yo tenía programado con mi familia un viaje de turismo hacia México ya desde hace algunos meses. Y claro, por ese particular estaba en contacto con Sofía. Para quienes no lo saben, Sofía es ecuatoriana y perteneció a los grupos de Ecuador. Pero ahora es más mexicana que todos los mexicanos. Sí, tiene su grupo en México. Sí. Sinceramente, pienso que sin duda tiene una vida pasada en el lugar. Entonces estuvimos en contacto, llegó la fecha del viaje, que tan solo fue hace 2, 3 semanas, y en el vuelo estábamos sentados, yo en la ventana, mi esposa Sandrita a mi derecha, más allá mi hermana, y pues estábamos sobrevolando Guatemala y es mi esposa Sandrita la que se percata que pasaba por afuera una nave en forma de cigarro a eso de las 10:30 de la mañana. De día, un avistamiento realmente increíble que no lo pudimos filmar por la rapidez de la nave que pasaba, pero que sin duda ya me hizo pensar que mi viaje no era solo por turismo. Así es. Era evidente que se cocinaba algo. Llegué a México, Sofi me esperó con su esposo Arturo, ese día me acompañó y bueno, yo ya me dediqué a lo que ya habíamos acordado con mi familia. Sin embargo, de eso con Sofi habíamos acordado que íbamos a hacer una salida de jueves y viernes, que me iban a pasar viendo por donde estaba yo hospedado, y efectivamente así fue. Llegó el día, ese día me desligué completamente de mi familia, yo me fui con Arturo, con Sofi, le conocí a Diego, también del grupo, a Margarita, también del grupo, y me informaron que se les había complicado un poco, el resto no había podido hacer la salida. Sin embargo, los que estuvimos nos fuimos muy entusiasmados a la zona de Querétaro, a una montaña que se le conoce como un cerro que se le conoce como la de las Tres Cruces. Caminamos hacia el sitio, levantamos el campamento. Debo decirles que francamente, de lo que les voy a decir es la pura realidad. Me sentí completamente en casa. El trabajo que tiene el grupo de Sofi, de Leobardo, es un trabajo legítimo, Rama. Y yo no hice más que dirigir unas pocas meditaciones porque la vibración ya estaba ahí. El camino estaba trazado por ellos, no por nadie más. Es un grupo que tiene mucho que compartir y va a dar mucho de qué hablar, porque la experiencia Sendra justamente tuvo que ver con eso. Llegada las horas de la tarde, las meditaciones se volvieron muy interesantes, muy bonitas. No me quiero alargar, ya habrá oportunidad de conversar. Se tomó contacto en las meditaciones con la Hermandad Blanca, con seres atlantes incluso,
que daban un mensaje, que hablaban de, vean qué curioso lo que les voy a decir, ¿no? En la meditación donde yo me encuentro dentro de la montaña con un ser atlante, él me dice que la zona donde estábamos era un lugar donde efectivamente se había manifestado esta nave que ya había sido vista otras veces sobre México, esta nave gigantesca, y que estaba tratando de controlar en la medida que a ellos se los permite las anomalías climáticas que se estaban sucediendo sobre México. Vean ustedes, esto fue antes del terremoto. Incluso en esos momentos estaban ya surcando dos huracanes sobre México que estaban ocasionando justamente estas anomalías que este ser me decía a mí, y que el grupo de allá de México, de Querétaro, el grupo de Leobardo, de Sofía, de Arturo, habían ya intuido perfectamente bien que esta era una zona donde se aperturaba un portal dimensional en esta zona del Cerro de las Tres Cruces, porque además, si mal no me equivoco, Leobardo, estamos hablando que es el centro de México, como dicen los mexicanos, el mero, mero centro. Y entonces que las naves entran y salen con facilidad por ese lugar. Bueno, esto bastante resumido lo que yo percibí. Yo ya había sentido un lugar donde podía darse una experiencia en horas de la noche, y pues me dirigí con Sofía, después de que había llovido bastante, al lugar, y pudimos constatar que efectivamente el Sendra se estaba materializando en el sitio, diferencia de temperatura, diferencia de luminosidad incluso. Llegada la noche, fue el grupo de México, tanto Sofía como Arturo, quienes percibieron que a las 3 de la mañana se daría la experiencia. Minutos antes con Sofía me dirigí al lugar para verificar que efectivamente ya estaba consolidado el Sendra, y cuando estábamos regresando, Arturo me dice, Daniel, ¿sabes que Diego acaba de ver una esfera roja físicamente que se dirigía al sitio donde estaban ustedes? Lo que yo le tomé de inmediato como una confirmación clarísima de que era el lugar. A las 3 en punto nos dirigimos, y una experiencia todavía más bonita, que a la altura del Sendra, en la parte de arriba, se posó una nave. El cielo estaba completamente nublado, no había nada que se pueda ver del cielo. Sin embargo, por delante de las nubes estaba la nave anunciando el lugar, y pues ingresamos al Sendra, donde lo que yo pude ver claramente, y que luego los otros hermanos habían tenido experiencias muy similares, pude ver a la gente de México en salidas multitudinarias, masivas, a los chicos dando charlas, despertando conciencias. Incluso ellos se fueron aún más y recibieron aún más, incluso sobre un encuentro mundial en México, ¿no? Eso ya ellos lo compartirán, y esperemos que incluso nos puedan dar una charla como esta de Leobardo tan buena al resto, y que puedan compartir. Eso fue en resumen, mi querida Legia, mi querido Miguelito, Okay. lo que yo Mira, viví con los hermanos. Un ratito, Leobardo, pero mi querido Daniel, mira, lo que tú nos has dicho me está despertando algo que te tengo que decir delante de todos, de que tú, digamos, prepares una exposición tuya para que lo compartas con nosotros, porque fíjate, haces tú fácilmente de hacer cautivar y de motivar a toda la gente. Claro. Daniel, esperamos la parte tuya. Con gusto, Miguel. Con gusto, Okay. con gusto. Gracias, Daniel, gracias. Con gusto. Ahora sí, adelante, Leobardo. Solo una cosa, justamente Daniel Agué me había pedido una charla que le voy a dar el día de mañana, no precisamente sobre México, va a topar de otros temas, que también, si están interesados, pueden asistir. Y la próxima, con todo gusto, Ligia y Miguel. Muy bien, muchas gracias, mi querido. Gracias, claro queridos. que sí. Gracias, Daniel. Adelante, Gracias. Leobardo, adelante. Sí, es muy interesante lo que platica Daniel, porque si podemos compartir nada más brevemente otra vez la pantalla, quiero mostrarles, esto es un documental y es una conferencia que di, pero ustedes la pueden ver, está en YouTube, es un documental que hice acerca de la anomalía, ¿no?, que estuvo aquí en México, y no precisamente es el centro-centro, ¿no? Hay una anomalía
que se registró en el año 2012. ¿Ustedes la ven? Perdón, ¿ahí la ven? Sí. Ok. Bueno, esta anomalía fue en el 2012, a la cual yo le llamé precisamente, y esto lo compartí con Sixto, pues el parto, ¿no? Cuando hablaban de que algo iba a suceder en México, pues lo pude verificar. Esto es algo que está registrado, no se ha reproducido, es una investigación totalmente original, en donde ustedes pueden ver esta anomalía que se forma en México en el año 2012, que es la flor de la vida, pero esto sí es entre el Estado de México en un volcán y lo que es el centro de la Ciudad de México. Ahora les voy a pasar esta imagen rápidamente, en donde precisamente, como bien dice Daniel, esto que ustedes pueden observar, esto que parece una nave, primero se muestra como una anomalía, después como una nave, después como una chacana. Vean este objeto dentado. Bueno, vamos a ir a otra imagen, pero quiero mostrarles algo interesante. Vean, por ejemplo, esto. Esto fue entre Querétaro, Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí. Está un poquito arriba de la Ciudad de México, entonces no es completamente ni en el paralelo 19.5 ni en el centro de México, está arribita. Pero es curioso porque hay unas personas que están creando ahí un centro energético, como si fuese el radiador precisamente para la proyección holográfica, precisamente de esto ustedes que ven. Esto es lo que apareció en Chile en los años 90. ¿Se parece? Pues volvió precisamente a aparecer, pues días, no recuerdo si fue antes o después precisamente de la salida que tuvieron, pero vean ustedes lo que se forma dentro de esta anomalía, ¿no? Ustedes pueden ver, ahí es Guanajuato, abajo Querétaro, San Luis Potosí arriba, bueno, San Juan del Río aquí está Santiago de Querétaro, pero vean la forma que tiene el centro de esta nave o esta anomalía. Fue ahí en un cubo, pero también no quiero pasar de largo, esto es muy importante. ¿Por qué afirmar que esto es una nave? ¿Por qué decir que es una nave? Pues podemos verificarlo. Esto es lo que encontré. Es una nave que precisamente está ayudando, como dice Daniel. Esto es la actividad solar. El 9 de abril del año pasado, 2020, hubo tormentas geomagnéticas muy fuertes. Vean, aquí está lo que es pues la radiación solar, pero aquí de estas fibras de electromagnetismo tendrían que ser completamente naturales, o sea, normales. Pero este es un video en donde se empiezan a deshilachar. Vean cómo está la actividad. O sea, esto es la Tierra. Entonces, algo está llegando por la parte de atrás. Algo está llegando por la parte de atrás. La actividad solar. Pero aquí se detectó un objeto como 4 o 5 veces más grande que la Tierra. Y esto lo pude rastrear en el estéreo, que es el clima espacial. Y vean, aquí está la Tierra, ese pequeño puntito, pero vean este objeto. Pero sobre todo vean lo que tiene la forma. Arriba es una estrella. Es una nave, es un disco, es gigantesca. Es posiblemente lo que se haya manifestado, y miren, que generó tanto electromagnetismo que se activaron 15 volcanes. Entonces, vuelve ese tipo de verificación. Hay una nave que se estaba acercando. Excelente. Y es la que pudo estarse proyectando. Bien. Mira, Leobardo, vamos a pedir de repente a algunos hermanos que quieran intervenir. ¿Sí? Adelante el que desea, por favor. Levanten la manito quien sienta a decir algo.
Carlitos. Adelante, Cáceres Carlos. y Joaquín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Gracias, Leonardo. La verdad de que extraordinario tu testimonio, extraordinaria tu narrativa. Lo hiciste en forma sintética, pero muy efectiva, y principalmente una confirmación a eso lo que le llamamos los que hemos recibido el nombre cósmico, la terminación AN, es la convicción. Eso es convicción. Es la seguridad de que vos estás narrando exactamente lo que experimentaste, lo que sentiste. Pero por encima de todas las cosas te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes o cómo controlas esta fuerza energética que te está llegando con el contactismo para que tu ego no sobrepase los niveles? Pues precisamente obedeciendo al interior, ¿no? Tratando de recordar constantemente, lejos de lo que hacemos las prácticas, la meditación, creo que debemos de volver a sensibilizarnos. Los seres humanos nos hemos desensibilizado, ¿no? Hemos dejado de ser humanos. Estamos mucho en la pugna del poder, del protagonismo. Entonces, cuando nosotros nos sabemos que somos humildes, sencillos, que solamente somos un pequeño grano en el mar, ¿no?, de arena, pues entendemos que el mar o la playa la hacemos todos. Entonces, es manteniendo esa convicción como has manifestado. Y así a lo largo, un poco la parte de la soledad, ¿no? Ese camino que a veces uno lleva desconciertos, a veces pues guerras externas, pero me recuerda precisamente el mensaje tiene que ser encarnado, no solamente dicho hacia afuera, se tiene que vivir hacia adentro. Interiorizado. Entonces es solamente una forma de mantener la actitud, y algo que me ha ayudado, obviamente, es en su momento, pues el contacto extraterrestre y el balance que da la experiencia de los días, acercamiento con la Hermandad Blanca, que enlaza a los hermanos guías, pero también a las sabidurías ancestrales. Y el conocimiento que nos dan las sabidurías ancestrales es la herramienta que nos hace regar esto que me acabas de preguntar, mantener el balance, no el equilibrio, el balance. Y pues, ser prácticamente humilde de que no tenemos la verdad absoluta, solamente tenemos nuestras propias certezas ante lo que hemos vivido. Todo esto que les he narrado, ahí he estado, ahí lo he pisado, he ensuciado las botas, pero no solamente es para mí, sino que también se comparte. Así Muchas gracias por tu presentación. Muchas es. gracias. Leobardo. Vamos a Aprovecho, escuchar. aprovecho, Leonardo, para darte las gracias por esta maravillosa exposición, y nos lleva una vez más a confirmar en las últimas gráficas de que aparecen rostros en las montañas, y muy seguro que ya es el rostro no del extraterrestre, sino de nosotros los seres humanos mirando hacia el universo. También confirmando que el disco solar está en el centro, que muy seguro en Guanajuato, donde está el centro del mapa que nos has mostrado. Así que muchas gracias por esta maravillosa información, y que se siga repitiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algunas palabras, Celita? Bueno, Celia. estoy sorprendida. Se abrió un mundo nuevo con toda la información, porque la verdad que tiene tanta experiencia en todo lo que ha dicho, que te abre un mundo nuevo, viste, cosas que a lo mejor no imaginábamos que existe un mundo para investigar, ¿no? Que es mucho el conocimiento, y bueno, que hay que estar más integrado a lo que estaba diciendo él, vivir el conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias, extraordinario todo lo que hablaste. A ustedes también, a todos, por acompañarnos, por apoyar a Leobardo. Vamos a escuchar a Martina. Martina. Sí, buenas noches a todos. Primero, felicitarte por esa exposición impresionante, la forma en que la dirigiste, pero aparte del conocimiento del cual estás hablando,
yo te estoy saludando desde Texas, pero soy de Monterrey. Entonces, conozco, en Monterrey fue la primera vez hace 30 años que vi naves volando sobre la ciudad. Y bueno, mencionaste algo muy importante. Todo el material que presentaste, muy valioso, son de lugares que son... que ya se sabe que hay una presencia, que hay de poder, eso como lo mencionaste. Pero bueno, como te menciono, yo estoy en Fort Worth, en Texas, y esta mañana, bueno, ya era el mediodía, estaban llegando yo a mi casa ya para estacionar el auto, me llamaron la atención algunas nubes que no estaban tan altas y que es un día fue muy soleado hoy, y esas nubes impresionantemente delineadas, y bueno, me atrajo la atención, me quedé por unos minutos viéndolas, y de pronto descubro por un lado, cuando empieza a girar el movimiento de rotación de la Tierra, veo un objeto volador, pero fue muy rápido y no tuve el tiempo de sacar el celular para tomar una fotografía. ¿Cómo podríamos explicar que en lugares de no poder se den estos avistamientos? ¿Cuál sería una razón para esto? Bueno, la razón es, bueno, al menos dentro de la agenda, dentro del programa de contacto, es el acercamiento, prácticamente. Estos nodos energéticos les ayudan precisamente a estar más cerca, estas líneas magnéticas, que se conectan energías electromagnéticas cósmicas con las magnéticas telúricas, ¿no? Pero, pues, estar precisamente invitando precisamente a vivir estas experiencias como es el protocolo, ¿no? No necesariamente tiene que ser en un lugar de poder. ¿Por qué? Porque las manifestaciones incluso se han hecho en diferentes experiencias, en sueños, en la propia casa, ¿no? Nosotros, quizá no solamente es el lugar, sino nosotros como entes bioenergéticos somos los que creamos las condiciones del propio lugar y hacemos poderoso el lugar donde estamos, pero no en una parte egoica, no una parte soberbia, sino que tenemos tal convicción que generamos precisamente pues las condiciones. Entonces volvemos poderoso el lugar para predisponer precisamente un acercamiento sin que necesariamente sea un nodo energético, por ejemplo. Ok, así es. gracias. Interesante, Escuchamos gracias. Felicitas de México. Rosario Valverde, mientras que Felicitas arregla su audio. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, antes que nada, felicitarte, Leobardo, excelente exposición. Yo había escuchado a una persona hablar mucho de todas las cosas que pasan en México. Eres la segunda persona, el primero fue Sixto, y ahora a ti, muy interesante lo que expones, y complementando lo que consultaba Martina, recordé unas palabras de Sixto donde nos indica lo que los días le han dicho, que van a estarse manifestando en el mundo y abiertamente a partir de ya. Y lo comento porque han estado ocurriendo en la ciudad de Veracruz, yo vivo en Jalapa, cosas inusuales. Ha habido muchos avistamientos. Tenemos una entrañable amiga que es la coordinadora del grupo de acá, Verónica, que ha estado enviándonos fotografías de caneplas, de muchas manifestaciones, luces especiales, y ocurrió significativo hace unos días. Me mandan un video de una toma de un tifón que se veía que se estaba formando al fondo del mar, y era algo inusual. En Veracruz jamás ha ocurrido algo así, estamos en el Golfo, ¿no? Y me lo mandan como algo, mira lo que está ocurriendo, y cuando me pongo a observar, se ve una nave que se desplaza del lado izquierdo al derecho, y posteriormente otra. Entonces ahí ves que ellos están ayudando a evitar que pasaran catástrofes, porque si hubiera llegado a Veracruz ese tifón, que les platico de lo que hubiera ocurrido, ¿no?
Entonces están ahí, están para apoyarnos, para protegernos. Se supone que en el Golfo hay una base submarina, de acuerdo a lo que nos ha comentado Sixto, pero aunque no haya un lugar energético específico, yo creo que ya la energía está en movimiento en todo el planeta, ya de acuerdo a lo que se está requiriendo. Y México es un centro de poder, no solo unas partes, sino el país en sí, si está llamado a ser también un faro que ilumina a la humanidad, pues está despertando todo, ¿no? No solo en lugares especiales, unos más especiales que otros, claro, más energéticos, digamos. No sé qué opinas. Sí, efectivamente, en cuanto a todo lo que fui aprendiendo y lo que me fue motivando, obviamente fue Sixto, como les mencionaba, cuando lo comencé a escuchar, cuando hablaba de la misión de México. Ahí tengo una anécdota muy interesante. Yo tengo un documental, estoy escribiendo un libro precisamente acerca de la Virgen de Guadalupe, pero cuando yo le escuchaba a Sixto hablar de México, como por unos 10 minutos más o menos, yo le pregunté un día, ¿cuáles son tus fuentes? Porque me resuena mucho. Y él no me dijo nada, me dijo, investiga. Y entonces creé un documental acerca de la misión de México, el rol cósmico de México. Ustedes pueden ver un poquito de eso que les mostré. Son lugares que obviamente ha pisado Sixto, obviamente como mexicano, me han dado el tiempo de estar ahí. Mucha de esta información la he compartido, la he verificado con Sixto, hemos intercambiado, ¿no? De eso se trata, ¿no? De que podamos retroalimentarnos. Y respecto a la parte de Veracruz, es para mentir, ellos también están investigando la parte de Veracruz. Yo estuve en contacto con guardianes olmecas, que son de la parte de Veracruz, la parte de ya de Minatitlán, de Coatzacoalcos, etcétera, de estos lugares. Pero Veracruz es la zona olmeca, es la cuna americana de la cultura madre. Entonces es una zona muy importante. Y en respecto al Golfo, precisamente tuve la oportunidad de dar una serie de conferencias al lado de arqueólogos, que también fue una experiencia maravillosa, porque me podían haber crucificado los arqueólogos, pero precisamente muchos de los testigos que están ahí, sobre todo estuve en Tampico, en la playa de Miramar, donde hay una base acuática que se llama Amupac, y precisamente evita que los ciclones precisamente lleguen a pegar a esa costa. Entonces hay mucho que decir también no solamente de la actividad OVNI, sino también de los OSNIs, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy interesante, y sobre todo la zona de Veracruz es un punto en donde los guías están mandando señales también por allá. Así es, muchas gracias. Gracias. Felicitas, ¿cómo está tu audio? ¿Se alivió o no? Ya me escuchan. Sí. Bueno, yo le quiero preguntar, Leo, muchas gracias por toda la explicación. También yo estoy viviendo aquí en la Ciudad de México. Okay. La semana pasada fui a las pirámides de Teotihuacán y pude ver a través de un espejo de obsidiana el sol. Cuando bajas el espejo y estás viendo, pude ver una pirámide que tiene una serpiente, creo que era el templo de los sacerdotes. Entonces, ¿qué utilidad o cómo es que se maneja o para qué sirve el espejo de obsidiana? ¿Sabes algo de él? Sí, es extenso, ¿no? Porque el espejo de obsidiana es un elemento, una herramienta de poder. Es una herramienta de poder, sobre todo porque es de obsidiana. La obsidiana es el fuego vivo, ¿no? Petrificado o cristalizado, pero en sí es la lava. Entonces tiene energía magnética, es el magma. Entonces en la antigüedad se utilizaba precisamente para poder ensoñar, es decir, poder utilizarlo como una herramienta para la meditación y poder trabajar la dualidad, porque querramos o no, somos seres duales. Hacemos actos buenos, pero también tenemos nuestro lado oscuro, ¿no? Entonces debemos de trabajar el balance. Entonces, el espejo humeante, que le llaman de Tezcatlipoca, es lo que nos enseña a ver nuestra oscuridad y es una herramienta de poder. Cuando nosotros logramos ver como espejo a través
de lo oscuro y vemos nuestro reflejo, entonces habemos entrado a la dimensión del auténtico espejo que es el corazón. Y es ir hacia un camino con corazón. Eso es poquito de lo que podría hablar. Es muy extenso, pero es una herramienta de poder prehispánico en todos los lugares. También allá en la parte andina se ha utilizado la piedra de obsidiana con las mismas características de utilizarlo. Gracias, gracias, Leobardo. Ay, a mí me gustaría que veamos a Sofía por primera vez. A Sofía la hemos visto, pero en fotos, y hemos interactuado varias veces por el chat. Y Sofía, podemos verte, ¿qué puedes decir? Sofía es del grupo de Leobardo, ha iniciado el grupo en México con su ella esposo. Sostiene el grupo. Y algo que admiramos de ellos es que en pareja, es que la pareja ya son un grupo y que han hecho el trabajo solos o con quien vaya a la salida, pero siempre están ahí. A ver, Sofía, te vemos. Por primera vez, Sofía. Hola, buenas noches con todos. Bueno, pues es un gusto escuchar a Leobardo. Hemos compartido muchas experiencias con él. Hace 2 años iniciamos el grupo aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, por la pandemia, pues nos hemos tenido que conectar virtualmente con el resto. Y a pesar de ello, confiando también en nuestra intuición, hemos salido a trabajar a campo, ¿no? Con nuestros amigos Diego y Margarita, que se han vuelto nuestros muy, muy buenos amigos. Y hemos realizado salidas en las cuales hemos vivido experiencias intensas desde el primer día en el que fuimos al cerro que mencionó Daniel, el Cerro de las Cruces. Hemos visto las naves tan cerca, hemos interactuado con ellas, hemos recibido mensajes que ya a futuro pues les contaremos más a fondo todo lo que hemos recibido, y confiando en nuestra intuición, a la vez como jugando, hemos sido realmente libres al hacer lo que hemos sentido. Hemos últimamente recibido información más concreta del por qué estamos trabajando en la zona a la que vamos, que es el Cerro de las Cruces, descubriendo a la final que es un portal. Es un portal por el cual ingresan naves de gran tamaño que las hemos visto, las hemos fotografiado, hemos tenido... Hemos tenido avistamientos importantes y hay una experiencia muy bonita que a futuro les contaremos en Veracruz, aprovechando que vi por ahí alguien que estaba de Veracruz, que tiene que ver mucho con las cuevas de Cuetzalan y gran similitud con la información que se ha recibido en Ecuador sobre la cueva de los Tallos. No hemos terminado de hacer el informe pues, por tiempo, por trabajo, pero les estaremos compartiendo junto con el informe de la salida que hicimos con Daniel. Y pues yo he tenido la suerte de contar con mi compañero de vida, mi esposo, que de paso les presento, Arturo. Hola, ¿qué tal? Arturo. Buenas noches. Sí. Mucho gusto a todos. Un saludo con mucho cariño desde México. Igual, mira, Sofía y Arturo, la verdad, ¿sabe qué? Era este momento que nos teníamos que relacionar, porque fíjate, habíamos escuchado de ustedes simplemente en noticias o de repente algún comentario, pero ahora valga el momento para que podamos integrarnos, porque aquí vale la integración y vale, digamos, la unidad entre todos nosotros. Por eso te agradecemos, Sofía, muchas gracias por estar en este momento y accederle a Ligia que te dijo, porque Ligia tenía más contacto contigo. Sí. Te dejo, Leobardo, en lo que tengas que decir. Sí, realmente pues también aquí quiero agradecer a Sofía y a Arturo, pues ellos que fueron creando y sosteniendo el grupo, ahora ya hemos crecido, somos 7, ¿no? También quiero saludar a Rebeca, también está aquí con nosotros, que es integrante del grupo, Patti también, Héctor también, y bueno, también aquí tenemos a Marco que está levantando la manita, pero quiero agradecer precisamente esa confianza y esa integración para poder estar trabajando alternamente.
Ellos pues son una nueva generación y pues yo tan solo soy un veterano de guerra ahí que se integra. Gracias. Gracias a todos. También. Vamos a escuchar a Marco Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos desde acá, desde Houston, para felicitar a Leobardo por su tan buena explicación y tan buena exposición y pedirle a los demás hermanos que en la medida de lo posible apoyen a Leobardo. Yo tengo el honor de conocerlo desde el 2009 en un encuentro nacional que hubo en Rama, allá en México, en el Valle de las Luminarias. Vivimos unas experiencias muy interesantes con el disco solar ahí. Y he tenido la oportunidad de andar con él en varios de los lugares donde se dan los contactos con la Hermandad Blanca. Y realmente soy testigo del amor, la humildad y la tenacidad que tiene este hombre para seguir laborando con la misión. O sea, ustedes vean, México tenemos 130 millones de mexicanos y para juntar un grupo es un show. Y siempre ha estado ahí Leobardo. Desde el 2009 que yo lo conozco, él siempre ahí dispuesto a apoyar, a servir, a dar, a investigar, no se cansa. Si nadie va, él va solo, se va a Matlán, se va a Hidalgo, se va a Coetzalan. O sea, yo quiero reconocerle el gran esfuerzo que ha hecho mi hermano para que se mantenga la investigación y el camino de la misión en México. Hace muchos años, yo cuando leía los reportes de Rafael Calderón decía, ¿por qué en México no tenemos un Rafael Calderón? Y realmente, pues, Leobardo es esa punta de lanza que siempre ha estado ahí y que nos da, que va juntando todos los puntos de todos los lugares, de todas estas partes sagradas, porque él se nutrió mucho de los pueblos originarios y está ahí con toda la fuerza, con toda la fuerza. Entonces, apóyenlo, vean sus videos, comuníquense con él. Él tiene mucha información y tiene muchísima que tiene que ver todo con México y o sea, echémosle la mano porque como él lo dice, a veces le ha tocado estar solito, pero no se raja. Entonces, un saludo para todos y pues muy contento de ver por fin a mi hermano ahí en los grupos de Perú. Gracias, Saludos. Marco. Gracias, Marco. Gracias, hermano. Amanda Osorio. Amanda, ¿deseas decir algo? Bueno, ya que me da la oportunidad, quiero felicitar a Leobardo por tan especial conferencia, por todo el conocimiento que transmite, que nos nutre y nos hace crecer e interesarnos cada día más por la misión Rama. Para todos los que pues somos nuevos, también cuando quería como no hacerle corrección, sino decirle que no es un veterano de guerra, sino un veterano del amor. Coloquialmente. Y cuando dijo, no me acuerdo el lugar, pero que en la roca se escuchaban mantras. Peña de Bernal. Sí, yo digo que, para mí, yo digo que o sea, que la tierra tiene esas conexiones como cuando uno pone un vasito con una pita y al otro lado otro vasito y que se escucha el eco, que se puede escuchar la voz, que eran prácticas que le enseñaron a uno en la escuela. Yo pienso que todos esos trayectos subterráneos es como, o sea, yo pienso que puede haber por ejemplo, una irradiación, por decir, en el Tíbet y la podemos escuchar en los Andes, porque está, como se dice, ¿no? Todo está conectado y esa vibración, a pesar de que estamos tan dormidos, pero muchas personas que ya han avanzado en el camino pueden escuchar y conectarse con todas esas vibraciones. Efectivamente, Peña de Bernal es el tercer monolito más grande del planeta. Entonces es como una antena prácticamente. Y ustedes lo vieron, la sabiduría ancestral marcó esos lugares que para nosotros nos simboliza mucho, ¿no? La estrella de 6 puntas, por ejemplo, que en algún momento también podremos hablar por qué los guías han escogido precisamente ese símbolo. También nos lo han compartido acá en México.
Muchas gracias. Muy agradecidos, gracias Leobardo, muy agradecidos. Hay mucha información nueva para nosotros, para asimilar y que se está enlazando con la de Ecuador y todo. Entonces, pronto esperamos esas concreciones de esa información. Gracias a todos. Gracias a todos, a todos. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias, bendiciones a todos. Prenda para la foto, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias, Miguelito, Ligia, hermano Leobardo, a todos los hermanos. Muchas gracias. Muchas Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, hermanos. Exposición. Muchas gracias, Un Leo. abrazo a todos, gracias. Gracias.